Es posible que ustedes no sepan exactamente qué es la Contraloría. Si le han puesto atención a las noticias, saben que es un ente de control y saben que son los encargados de cuidar la plata, o mejor dicho, los recursos del Estado. Pero ¿saben de qué recursos estamos hablando? ¿Saben cómo se ejerce ese control? La desinformación es la madre de todos los males en una sociedad que necesita exigir sus derechos. Por eso, a continuación, buscaremos explicarles a partir de casos recientes en qué consiste la labor de la Contraloría General de la República. De aquí, el himno nacional de la República de Colombia. Cuando se habla de los años 20 en Colombia, muchos coinciden en afirmar que fueron años locos, años de optimismo desbordado y sueños de progreso. En esa época supimos lo que significaba tener plata. Fueron los años de la bonanza cafetera y la entrada de grandes capitales extranjeros porque Colombia se estaba dando a conocer al mundo. Crecieron las importaciones y además recibimos la plata de la indemnización por Panamá. Colombia estaba creciendo y modernizándose a pasos agigantados. Había dinero y era la hora de comenzar a organizar el sistema financiero para responder a los nuevos retos que demandaba un país más industrializado. Por eso, en 1923, el presidente Pedronel Ospina trajo a la misión Kemmerer a Colombia. La misión Kemmerer, asesora del gobierno colombiano, recomendó pues crear el Departamento de Contraloría para que ejerciera vigilancia sobre las leyes y procedimientos administrativos relacionados con el manejo de los recursos públicos. En fin, locos y optimistas años 20 que, como todo en este país, terminarían un poco más locos y un poco menos optimistas. Se deben estar preguntando en este momento para dónde va toda esta historia y qué tiene que ver con ustedes los ciudadanos de a pie. Pues bueno, empecemos por definir ciudadano. Un ciudadano es una persona que por haber nacido en un pueblo determinado se hace acreedor a los derechos que le otorga esa comunidad o país. Así que ciudadanos, lo que se dice ciudadanos, somos todos. Pues bien, resulta que a diario nosotros, los ciudadanos que trabajamos en las ciudades y en el campo en Colombia, pagamos un sinnúmero de impuestos con los que garantizamos el acceso justo a diferentes bienes y servicios fundamentales. Sabemos que les suena raro porque uno no se informa muy bien sobre esas cosas, así que aunque ustedes ya lo saben porque les vienen como culebras, les vamos a explicar bien qué es un impuesto. Impuesto es una de las muchas obligaciones económicas que tiene el ciudadano para con el Estado con el fin de financiar los gastos de este. Recordemos pues que el Estado somos todos, o al menos lo hacemos entre todos, o bueno, al menos lo intentamos. Y en todo caso los impuestos sirven para financiar la salud, la educación, el agua potable, pues que son básicas y fundamentales para todos los ciudadanos. Por otro lado, elegimos líderes que, como diría más o menos Kemmerer, deberían ser hombres y mujeres con grandes capacidades para ejecutar las leyes y la máquina administrativa del Estado. Sin embargo, y esto ustedes sí lo saben muy bien, esta premisa no siempre se cumple. Por eso se creó la Contraloría General de la Nación en 1923, para garantizar que la plata del erario pueda convertirse en eso a lo que está destinada a convertirse. Y de esa manera ha ido creciendo como institución y buscando modernizarse siempre para garantizar un trabajo bien hecho. No olvidemos que todos los ciudadanos aportamos al funcionamiento del Estado con nuestro dinero. Por ejemplo, Miguel. Miguel es un hombre de clase media que afortunadamente tiene empleo y, como todo ciudadano, paga impuestos por una gran mayoría de las actividades que realiza diariamente. Como Miguel, todos pagamos impuestos y pocos sabemos que casi el 20% de nuestros ingresos los invertimos en el Estado. La pregunta ahora es, ¿cómo invierte el Estado el dinero que Miguel y los demás colombianos aportamos? Empecemos con los números, con el perdón de todos ustedes. A saber, según el presupuesto general de la Nación, el gobierno gastará este año 203 billones, de los cuales 113,8 se invertirán en funcionamiento. De esos 113,8 billones de pesos, se destinarán 22,3 billones para pagar a los empleados del gobierno, 28,9 para repartir en el Sistema General de Participaciones, que contempla los gastos de salud, educación y agua potable, y 31,8 para pensiones. Estos son los gastos más importantes que tiene el Estado y, como este dinero es de vital importancia para los colombianos, la Contraloría tiene el compromiso de vigilar que se inviertan de acuerdo a como lo estipula la Ley del Presupuesto General de la Nación. Y sin embargo, Miguel, como muchos ciudadanos, no sabe en qué se gasta el Estado sus impuestos y el papel fundamental que cumple la Contraloría.
En el caso de doña María, por ejemplo, la situación es similar, pero el problema es que si ella supiera sobre esta institución y sus funciones, podría exigir con más fuerza el cumplimiento de sus derechos y sobre todo su derecho fundamental a la salud. Doña María es una mujer cabeza de hogar y en el momento está bastante enferma. Y cuando va a la EPS a solicitar atención y medicamentos, lo que encuentra es demoras y dificultades. Como doña María, hay millones de colombianos que pasan por lo mismo, y esto ocurre porque el sistema de salud colombiano se ha caracterizado por poner la productividad y el crecimiento económico de las EPS por encima del bienestar de los pacientes, circunstancia que la Contraloría ha denunciado de manera vehemente. La Contraloría General de la República les remitió funciones de advertencia precisamente relacionadas con Saludcop, planteando que estábamos ante un grupo empresarial autosuficiente a sí mismo, se autoprovee de todo lo que necesita, a su vez se crea su propio mercado y obviamente determina los costos a nivel macro del mercado. En 2011 yo tengo acceso a una información que muestra que particularmente Saludcop y el grupo Saludcop están inflando los precios de los medicamentos. Estamos hablando de precios de medicamentos inflados por 800.000 millones de pesos. Y si les queda alguna duda de eso, podemos citar el caso de Villa Valeria. Villa Valeria, que es el lujoso hotel resort con piscina, suites y campo de golf, no solo pertenece al expresidente de Saludcop y a su socio, sino también a varios directivos de otras firmas relacionadas con el mismo sector de salud e inclusive también tiene participación allá el excontralor Turbay. A raíz de las denuncias presentadas por el senador Robledo y otros líderes de opinión, en mayo de 2011 la Contraloría abre proceso de indagación contra directivos de Saludcop. Las EPS hacen unas ganancias extraordinarias, fabulosas, contra la salud de la gente. O sea, lo que es ganancia de las EPS se vuelve menos medicamentos, menos médicos, menos procedimientos hospitalarios. Y esta es, digamos, la grave contradicción que tenemos, porque la ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. El 12 de julio de ese mismo año sale el Estatuto Anticorrupción que se planteó para tratar con severidad los delitos contra los recursos públicos y ahí se crea dentro de la Contraloría la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que desde ese mismo momento tuvo que adelantar la investigación en contra de este oligopolio de la salud. Al final lo que sucede es que por acción de la doctora Sandra Morel y de la Contraloría, el Consejo de Estado termina definiendo que esa plata sí la debe Saludcop porque se la ha apropiado ilegalmente al convertir en privados recursos que son públicos. Al interior de la EPS Saludcop para que pudiéramos mostrar lo que estaban viviendo. Durante el año 2011, la Contraloría empezó a encontrar a los responsables del mayor desfalco que se le haya hecho al sistema de salud colombiano y ese mismo año, el Consejo de Estado le ordenó a la EPS devolverle al país 600.000 millones de pesos. El 7 de noviembre de 2012 se realizó la audiencia de imputación de cargos y comenzó el proceso de intervención de manera oficial. Y ese mismo año la Procuraduría General de la Nación inhabilitó a Carlos Palacino para contratar con el Estado durante 18 años. En octubre de 2013, la Contraloría emitió una función de advertencia en la que se le anunciaba a Minsalud que el grupo Saludcop estaba compuesto por más de 120 empresas y solo se estaban interviniendo 3, Saludcop, Café Salud y Cruz Blanca. Sobre eso, a la postre, cayó una multa de 15.000 millones de pesos sobre ese cartel de las EPS y el país está a la espera de cuáles van a ser las definiciones penales en ese sentido. La Contraloría ha adelantado tanto procesos de responsabilidad, ha embargado bienes y le ha dicho a la Superintendencia de Sociedades de Salud que por favor se lea la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado
donde establece para un caso concreto que no se puedan hacer inversiones en determinadas clínicas porque esa plata era para la prestación del servicio. Desde la intervención de la empresa, sus directivos estaban intentando salvar el dinero que se habían apropiado de manera indebida y que seguían contratando con los antiguos proveedores miembros del mismo grupo Saludcop, porque según la investigación, este grupo había comprado con dinero de la salud de los colombianos decenas de clínicas e IPS, una empresa de medicina prepagada en Ecuador, empresas de medicamentos, de auditoría, de diálisis, de servicios de administración, de equipo médico y hasta de software. El 13 de noviembre de 2013, la Contraloría emitió fallo de responsabilidad fiscal en contra de los directivos de Saludcop y le ordenó a sus administradores devolverle al Estado 1.4 billones de pesos que le pertenecen a los colombianos. Mira, hay mucha gente ya que se ha dado cuenta desde que llegue esa niña. Al señor gobierno se le dice, mire, aquí tiene usted 1.4 billones de pesos que recuperó, arranque pues a que no se nos sigan distrayendo estos activos. Sin embargo, a principios de este año, el Estado anunció una nueva intervención a las clínicas de Saludcop, levantando los embargos existentes y suspendiendo la ejecución del fallo de responsabilidad fiscal. Entre más nos obstaculicen, más facilitamos que esta prenda general de los acreedores vaya desapareciendo. Las investigaciones de la Contraloría pues tienen las limitaciones propias de una entidad del Estado. En resumen, las EPS con plata del Estado generaron un negocio que con el tiempo se volvió en un monstruo. Generaron integración vertical, es decir, compraron clínicas que les permitían ser los dueños de cada una de las partes del negocio, pero además compraron otras propiedades y empezaron a valorizar su dinero. Negociantes de tiempo completo que solucionaron todos los problemas con ibuprofeno, call centers y publicidad. Y los pacientes, bien, gracias, haciendo filas eternas. Muchas gracias por su espera en línea. Y después de todo esto, ¿dónde está Carlos Palacino? Pues bien, mientras doña María sigue esperando una atención en salud digna, Palacino sigue fuera del país, dizque protegiendo su vida y honra y bienes. Lo importante es que la Contraloría encontró que esos 1.4 billones se pueden recuperar y lo más importante, que se pueden destinar a que las EPS de verdad presten el servicio que están destinadas a prestar, que es un oligopolio. Así como el monopolio es un mercado en donde el negocio le pertenece a solamente una entidad, un oligopolio es un mercado de muchos dominado por unos pocos. El de la salud, como usted podrá ver, no es el único. En Colombia son muchos los mercados que sufren este modelo, porque oligopolios son también los que manejan las comunicaciones en Colombia y contra los cuales los usuarios luchan a diario. Como Juan, que lleva todo el día tratando de llamar a su novia Laura, pero todos los intentos resultan fallidos porque no tiene señal o porque la llamada se corta sin apenas haber empezado. Juan es solo uno entre millones de usuarios que a diario presentan quejas y reclamos y según la Superintendencia de Industria y Comercio, entre el año 2012 y 2013 los reclamos de los usuarios se duplicaron y en ese mismo año 2013, claro, que es el operador que más usuarios tiene, presentó el mayor número de quejas. Por esto, la Contraloría ha comenzado a vigilar más de cerca a estas empresas y recientemente se ha abierto un debate sobre varios temas relacionados con estos oligopolios, entre ellos el tema de la reversión de la infraestructura de telecomunicaciones. La ley que permite la entrada como tal de los operadores de la telefonía móvil celular en Colombia es la ley 37 de 1993 y deja claramente establecidos temas muy importantes. Uno, de que esos operadores cuando comiencen a cubrir el país tienen que llegar hasta los sitios más alejados. Dos, que esos contratos son a 20 años y al finalizar deben revertir la infraestructura a la nación para que el país quede con una gran red digital. Y es que ese servicio de telefonía móvil celular es un servicio público. Vamos a definir qué es el espectro radioeléctrico. Es el conjunto de frecuencias largas, medias o cortas utilizadas para las telecomunicaciones. El espectro es, digamos, un bien intangible. No podemos verlo, pero es un bien común, un bien público que garantiza nuestro acceso a la información y a la comunicación. Por eso es importante entender que Claro y Movistar y todas las operadoras de telefonía celular son beneficiarias del espectro que le pertenece al país, tanto como le pertenece al país la infraestructura que ellas usan para prestar sus servicios. Puede que en este momento a usted no le parezca que eso haga mayor diferencia, pero le vamos a explicar en dónde radica el meollo del asunto.
toda la infraestructura, las torres, todos los equipos de cómputo, las aplicaciones, todos los equipos técnicos para la prestación del servicio deben revertir, porque esa cláusula queda en la ley 37, queda en la ley 80, que son las leyes bajo las cuales se firma el contrato, pero además queda en los contratos de concesión. Los usuarios durante estos 20 años recibíamos, sin saberlo, un valorcito, y ese valorcito era la amortización que todos los usuarios pagábamos por esa infraestructura. Todos nosotros durante estos 20 años hemos pagado esa reversión y esa infraestructura nos pertenece. La Contraloría, a través del informe de auditoría de diciembre de 2012 realizado por Mintic y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, les advirtió que Claro y Movistar abusaban de manera sistemática de sus usuarios y de las reglas del mercado como tal. Además, en dicho informe, la Contraloría señaló que los operadores se habían apropiado de 90.860 millones de pesos por saldos no consumidos y cargas expiradas entre 2010 y 2012, y que al parecer no habían cumplido con compromisos que tenían sobre expandir la red de conectividad para instituciones educativas, y esto representaba 174.918 millones de pesos. Según este mismo informe, Claro tiene 5.000 usuarios por estación base y el promedio mundial es de 1.100, es decir, la infraestructura no da abasto para tantos y aún así ellos no invierten nada para acrecentarla y mejorarla. Nosotros invitamos a la Contralora General de la República a un debate que hice yo en la Comisión Sexta del Senado. Le pedimos en ese debate al ministro de las Telecomunicaciones que aplicara la figura de la reversión. El gobierno dijo que tenía dudas sobre si yo tenía o no la razón. La Contralora dijo: sobre lo que nosotros estábamos planteando, no tengo las mismas dudas del gobierno, por el contrario, tenemos total certeza de que es completamente válido el planteamiento, y la Contraloría al día siguiente va con sus abogados a la Corte Constitucional y pide la inexequibilidad de la 422. La Corte estudia la 422, no le da la inexequibilidad, la declara exequible, pero nos da la razón que hacia atrás la ley no es retroactiva. Por lo tanto, los contratos que se firmaron del 98 hacia atrás tienen la figura de la reversión, máxime cuando esa figura está dentro de las cláusulas del contrato. ¿Qué queda faltando? Que el gobierno nacional avance. Hasta ahora no hemos recibido absolutamente nada. Y parece ser que para poder ampliar, como lo hicieron por 10 años más, ese contrato a estas empresas, se terminó por anticipado el contrato en noviembre, no ahora en marzo, sino en noviembre, lo que quiere decir que en noviembre se debió haber aplicado la reversión. Para que se den cuenta de la importancia de cuando el control político se ejerce con responsabilidad, con seriedad, pensando en la protección del patrimonio público y en la protección de los usuarios, unido aquí rescatando y destacando muy particularmente y muy especialmente a un control fiscal con seriedad, con profundidad y con verticalidad, como lo hizo la Contraloría General de la República. En los próximos días el gobierno tendrá que negociar en qué condiciones van a seguir prestando los servicios estos operadores. Ahora la presión se centra en Mintic, pues el fallo deja en manos de ellos la definición del monto que van a tener que devolver. En resumen, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Los operadores de telefonía celular no son dueños ni del espectro ni de la infraestructura física que les permite hacer un negocio en este país, y uno creería que por lo tanto tendrían que luchar, esforzarse por conservarlos. Pero los encargados de darles los contratos y de renovárselos ni hacen los estudios, ni ejercen la presión, ni tienen control sobre ellos, y por lo tanto ellos no invierten en mejorar su servicio, dejan todo como está, mal, y como siempre la Decide en Colombia sigue siendo un buen negocio. Y mientras tanto, Juan seguirá dando la pelea por comunicarse. Por supuesto, sus intentos y sus llamadas caídas serán igualmente cobradas. Ahí es donde entra el trabajo de la Contraloría, y gracias a su gestión, los colombianos vamos a tener la oportunidad en un futuro muy cercano de recuperar una gran cantidad de recursos y de exigir igualmente que nuestro acceso a la información y a la comunicación sea más justo y se desarrolle dentro de un mercado más equilibrado. La ciudadela San Antonio actualmente tiene un promedio de unos 2.650 habitantes.
en los cuales el 65% es población víctima. Yo soy desplazada del departamento del Casanare. Yo me acerqué a Cofren, reclamé el formulario, lo llené y en octubre fue cuando salieron los listados. Me acerqué a Cofren y ahí fue cuando me encontré que están los listados de los beneficiarios del subsidio de vivienda. Pasaron los 4 meses, nada, entonces nos llamaron, nos citaron otra vez. En el 2005 firmamos 3 cartas de compraventa, una en julio, otra en agosto y otra en octubre, que fueron cartas de compraventa en las que se modificaban algunas cosas. En la última que firmamos decía que lo que era registro y escrituración, la cláusula quinta, corría por cuenta de la constructora que nos entregaba a nosotros las viviendas. En el 2006, a finales de diciembre, visto de que no nos entregaban las casas, algunos tomamos la decisión de prácticamente invadirlas. Porque nosotros nos metimos a la casa en el 2010. Esa casa estaba abandonada totalmente. La hierba llegaba al techo, habían ido de avispas por todas partes. Pusimos la denuncia ante todo lo que fue el Ministerio Público, todas las guías, Defensoría, Personería, Procuraduría. Nosotros nunca nos respondieron, nadie nos dijo, les tienen que solucionar esto. La Contraloría ha encontrado que las uniones temporales encargadas de la construcción de las casas no habían terminado de construirlas porque Villa Vivienda, que es una entidad del municipio de Villavicencio encargada de la construcción de vivienda de interés social allí, no había terminado de construir las obras de urbanismo, es decir, calles, alcantarillados, emplazamientos, etc. Y así, Fonvivienda, que era la entidad nacional encargada de desembolsar los subsidios, los había congelado porque era requisito del contrato que las obras de urbanismo estuvieran terminadas para continuar con la construcción de las casas. Las fallas de este sistema se soportan en que las familias no logran lo que se denomina cierre financiero. Les voy a mostrar las primeras 104 casas para población en situación de desplazamiento que fueron entregadas aquí en el municipio de Villavicencio. Fueron las primeras viviendas de aquí del barrio de la ciudad de San Antonio. Nos las entregaron en pésimas condiciones, vidrios rotos, tejas rotas, ninguna de los tanques elevados servía, ninguna casa nos la entregaron con energía ni con agua, como algunas les tocó modificar lo que fue lo del alcantarillado. En la ciudadela San Antonio, como en muchos lugares del país, se crean este tipo de viviendas en las que la gente vive hacinada con condiciones de vida excluyentes y lo peor es que nos disfrazan entonces este tipo de proyectos como mega obras cuando en realidad lo que hay de fondo son condiciones que perpetúan el desplazamiento, la pobreza y la segregación. En 2012, la Contraloría publicó un informe de auditoría a Fonvivienda en donde se encontró que esta entidad encargada de administrar los recursos de la política de vivienda del gobierno nacional se estaba rajando. Según dicho informe, la mayoría de los recursos que se habían adjudicado a la entidad para resolver los temas de vivienda de interés social se habían quedado en fiducias y cuentas de ahorro programada, con lo cual la entidad hasta el momento no había cumplido con la política de vivienda que se le había encomendado. Gente que tienen 8, 9, 10 años, 11 años esperando que les entreguen su vivienda. Todo eso, la Contraloría está muy pendiente de esto, que a estas personas les cumplan. Pero entonces la comunidad debe entender que la función de la Contraloría es hacer un seguimiento, que el presupuesto de las platas que dan en los subsidios sigan. Hoy en día estamos muy contentos. La comunidad es que la gente no lo cree, que en 6 meses, 7 meses las construcciones que hay, se está viendo el ejercicio que está haciendo la Contraloría aquí en Villavicencio, en la ciudadela San Antonio. Esto sí ha mejorado un 80% y les agradecemos altamente y ojalá que siga viniendo a hacer las reuniones a ver si se concreta para que ese resto de casas que están sin hacer, que las terminen de hacer para entregárselas a esa gente que está más necesitada. Darle las gracias a la Contraloría General de la Nación por haberse puesto en los pies, en los zapatos de la comunidad víctima aquí en Villavicencio y estarnos apoyando. En resumen, el Estado necesita de contratistas y es bueno que haya gente dispuesta a ganarse su plata contratando con el país. Lo que no está bien es que se inviertan las prioridades y, despreciando a la gente y sus necesidades, la codicia de unos pocos prime sobre el derecho de muchos a una vivienda, pero por encima de todo, a una vivienda digna. Mejor dicho, un buen negocio siempre debería incluir un trabajo bien hecho, no importa quién sea el cliente. Y mientras esto ocurre en la ciudadela San Antonio y en otros lugares del país, la ilusión de vivienda de muchos seguirá dándole votos a unos pocos.
Por eso la Contraloría ha estado siguiendo muy de cerca este caso de San Antonio y gracias a su intervención el proceso de entrega de viviendas se está acelerando, de manera que la Contraloría seguirá trabajando para que este problema se solucione lo más pronto posible y para que el derecho que tienen los habitantes de San Antonio a tener una vivienda digna se garantice de ahora en adelante. Sí, que no sea la primera vez que se sigan viniendo así de seguido, pero tan hermosos aquí en el barrio. Está muy chévere, qué pena.